para poder generar todos los aportes a este proceso de investigación y esclarecer la verdad, se consideró que era conveniente solicitar la renuncia o dar la destitución. Las declaraciones del vocero presidencial de esta decisión de remover. Dar la renuncia o pedir la destitución. Ya son palabras de nuestro querido... Estaba reflexionando. De nuestro querido Jaime, sí, reflexionando mucho. Declaraciones del vocero en donde pues no aclara finalmente si fue el momento oportuno apartar a estas personas de la SAAS, y muchos tuiteros nos mandan los mensajes. Con esta salida de estos personajes de SAAS, ¿realmente se van a dejar esas prácticas que supuestamente existen dentro de esa institución? Sobre todo si tenemos a un Melgar Padilla ahora revestido de ese foro especial, ese privilegio parlamentario, Estuardo. No. Ese es el problema de la SAAS. Es que la SAAS hay que cuestionarla, no digamos si está alrededor del presidente y todo lo que hace, sino el paradigma, la forma en que piensa. Y lo voy a decir como es chontes todavía pitufos, ¿verdad? Todavía que piensan con camisa azul, y cuques que todavía piensan en la Guerra Fría, ¿verdad? SAAS y sí, son la misma SAAS cosa. Y sigue todavía en el paradigma de Estado Mayor Presidencial. Y entonces muchos militares y exmilitares, ¿a dónde se van a refugiar todos? A la SAAS. ¿Por qué? Porque creen que tienen el control del presidente. Los presidentes, como no saben a quién recaer en cierto momento, caen muertos ahí en esa cosa de las SAAS. Entonces, las juntitas, y Jimmy es famoso por su juntita, ¿verdad? Lo que tienen es ese control. Pero ese control de las SAAS no solamente es a partir de las SAAS, tampoco no es que sean eminencias los que llegan ahí, los que han estado ahí. Llega a partir de fuerzas externas que generalmente controlan la CIE, la Secretaría de Inteligencia Estratégica, controlan la inteligencia civil y todo ese proceso, pero es como muy oscuro. Entonces, mientras no se salga del paradigma digamos, de los 80, de los 70 todavía, y decirle al presidente, mire, la investigación nos dice que este es su enemigo, y entonces todos resultamos siendo enemigos del presidente. Es que, a ver, tal vez vayámonos un paso para atrás. La SAAS quiere decir Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad. Si uno consulta la ley que crea la SAAS en el decreto 50/2013, básicamente la SAAS se establece para dos grandes funciones: ser el órgano de planificación logística de las actividades del presidente y ser el órgano encargado de la seguridad presidencial. O sea, básicamente es la institución encargada de todo el despliegue de seguridad, pero también de asegurarse toda la logística, el transporte, traslados, alimentación, movilización, cuidado, protección, resguardo del mandatario. Esto es la lógica post-2003. La lógica previa al 2003, que era la del Estado Mayor Presidencial, el Estado Mayor Presidencial básicamente fue una figura que se desarrolló en el marco del conflicto armado interno, en el cual el Estado Mayor operaba como el grupo militar de apoyo del presidente, pero que en términos prácticos lo que hacía ese grupo era que capturaba el poder presidencial, o sea, se convertían en la juntita. De ahí es donde viene un poco el mote de juntita, porque era el grupo que se encargaba de verle la logística al presidente, que en teoría debería estar subordinado al presidente, pero que en términos prácticos era quien capturaba el poder presidencial. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cambiamos a un cascarón civil, pero se mantuvo la lógica del Estado Mayor Presidencial. Eso es por un lado. Por otro lado, la inteligencia, que ya lo mencionaba Estuardo. A ver, la inteligencia, lo que pasa es que aquí yo siento que específicamente en Guatemala hay como dos concepciones erróneas de inteligencia. La inteligencia a la James Bond, por ejemplo, y de las películas de Hollywood, que es tipo espionajes, espías sofisticados, tecnología y demás. Y la inteligencia bananera la califiqué yo, que es la inteligencia del siglo XX finales, que básicamente se refiere a esas tácticas de perseguir enemigos políticos, represión, desapariciones, violaciones a los derechos humanos. La inteligencia no es ni A ni... Bueno, tiene parte de A, pero no son esas. La inteligencia no es nada más que el proceso sistemático de análisis de información para evaluar riesgos y generar escenarios y mecanismos para atender esos riesgos.
Esa es la inteligencia. Lo que pasa es que aquí seguimos trabados con la lógica del siglo XX. Si esas son las definiciones del trabajo que debería realizar la SAAS junto con la CIE, si las funciones de esos órganos no se están cumpliendo y están sirviendo para otros fines, estamos hablando no tanto de juntitas, sino de SIACs que están viviendo enquistados en el Estado. Y mira cuánta gente presa de las SAAS y cuántas acusaciones hay sobre la misma gente de las SAAS. ¿Y por qué la gente busca, por qué los corruptos buscan el acceso a las SAAS inmediato? Porque están cerca del presidente, están cerca y quieren llegar al círculo de poder de decisiones. Esa es la razón. Entonces, son cuerpos mira, ilegales, por un lado decirlo, mantienen el paradigma de Guerra Fría, el paradigma de espionaje, el paradigma de sigan a ese periodista, mírenlo, no sé qué, y publíquenle no sé qué, y además, no, pues es muy sencillo, es muy artesanal todavía lo que hacen, ¿verdad? Y por el otro lado, encierren al presidente, rodeen al presidente, ¿verdad? Desinformen al presidente. Desinformen al presidente. Y ahí hay, y eso hay que decirlo, militares de alta, no estoy hablando retirados, muchos retirados que llegan a formar parte de ahí, pero también de alta, que su único objetivo es ascender dentro de la escalera del ejército, dentro de la jerarquía del ejército, no llenan los requisitos. Entonces se vuelven más políticos que militares. Entonces llegan ahí cerca de las SAAS y se forman parte de la juntita y tienen sus conectes porque quieren ser subidos. Quieren ser generales, quieren estar ahí. Y ejemplos, pues, hasta con el mismo Jimmy lo tenemos, pues. Dice el vocero, vamos a reflexionar, a analizar sobre la posibilidad del nombramiento de un civil en la SAAS. ¿Se resuelve el tema y las sombras que hay alrededor de la SAAS? Ahí hay que hacer una evaluación, digamos, mucho más allá de esa lógica de espionaje. Salgan a ver qué está haciendo, persíganlo, mírenlo, ¿verdad? Alguien ponía aquí que me dio risa un tuit que decía, tanto pisto, tanta gente, y el peladero es más eficaz. Pero digamos, esa lógica de Guerra Fría es la que tiene que terminar para entonces sí, dedicarse a analizar información para generar escenarios, hacer prospectiva y ver amenazas. Yo quería plantear aquí quizá un tema de discusión también y es, bueno, a ver, ok, ya el presidente se tardó, pero toma la decisión de separar a Jiménez y de separar al subsecretario de tarde SAAS. que nunca. En teoría va a venir alguien de fuera a ese cargo. Entonces, la pregunta del millón, bueno, y con Melgar Padilla en el Congreso, la pregunta del millón es si la juntita ya se desbarató o no. Y yo creo que sería interesante evaluarlo. Una, y dos, si la respuesta es sí, ¿quién va a llenar ese vacío de poder? Creo que da para análisis. Por ejemplo, a ver, yo sí creo que tal vez la influencia de la juntita se va a mantener por, básicamente, veamos el caso de Edgar Ovalle. Edgar Ovalle sigue teniendo influencia sobre el presidente a pesar de que está en el Congreso y a pesar de que desde enero estaba en la mira de la justicia. Entonces, yo creo que ya no se va a dar la rosca que captura al presidente, ya no va a tener pues el acceso directo, pero todavía va a ser una sombra ahí atrás. Ok, vamos a la segunda pausa de la noche, ya lo sabe, regresamos con los comentarios de los seguidores en redes sociales, SF Cambio SAAS. Volvemos.